Buenas tardes a todos, hermanos. He titulado la reflexión de este segundo domingo de Adviento este año, leyendo el Evangelio de Marcos, el desierto y un nuevo y definitivo éxodo. Es verdad que el verdadero protagonista de esta segunda semana de Adviento es siempre Juan Bautista. No hay que olvidarse de él y ciertamente nos va a dar luz en nuestra reflexión. Pero creo que podemos darle un nuevo giro hoy a nuestro pensamiento, poniendo el acento en un nuevo e indispensable protagonista a quien prestamos poca atención, pero creo que tiene bastante: el desierto. El desierto como protagonista de nuestra vida, protagonista de nuestro Adviento. Y vamos a intentar desentrañar esta mañana o esta tarde ya su auténtico y verdadero significado a la luz del Evangelio. Miren, para nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los cristianos de Occidente, nos resulta un verdadero, yo diría, desafío entender el desierto. A pesar de que aquí en México tenemos grandes desiertos, ¿no?, en el norte, creo que no los identificamos con el verdadero sentido que para la tradición judía tenía como significado. Somos habitantes, sobre todo nosotros, de la ciudad, que es lo antagónico precisamente del desierto. Por eso, también yo me he permitido recurrir hoy para esta explicación a la tradición judía. Y concretamente me voy a referir a un judío sefardí originario de Marruecos que se llama Armand Abecassis. Poco conocido en literatura castellana, él es muy prolífero en su literatura francesa. Tiene 90 años, está vivo, y su último libro, hermoso además, se llama Jesús ante Cristo, el Jesús judío frente al cristianismo. Posiblemente sea uno de los autores judíos que ha intentado explicar la gran unidad que tiene que existir entre el judaísmo y el cristianismo. Hoy, posiblemente, como consecuencia también de la guerra que está teniendo en Israel y la tierra de Gaza, frente al terrorismo de Hamás, quizás está acentuando mucho más el antisemitismo. Y es impensable, véanlo bien, es impensable ser un buen cristiano y ser antisemita. Son dos cuestiones totalmente antagónicas. No se puede ser cristiano y antisemita. Algo estaría fallando en la esencia del pensamiento. Bien, les cito simplemente, yo me voy a referir hoy un poquito, he leído La experiencia del desierto, un libro escrito en 1974. Este último que les he citado está escrito apenas en el 2019. Tiene otros libros interesantes como Del desierto al deseo, Del estado político a la brillantez profética, Espacios de olvido y recuerdos del tiempo, La lectura judía de los evangelios, otro libro también hermoso que tendríamos que leer todos si queremos tener el verdadero sentido que el judío daba al evangelio, porque nosotros prácticamente hemos hecho una reinterpretación ya en la era cristiana de esos textos evangélicos. Concretamente Marcos, a quien leemos, escribe para los paganos, no escribe para los judíos, a pesar de que era un gran judío. Dicho esto, fíjense cómo el anuncio gozoso, es decir, la buena noticia, es decir, el Evangelio, comienza siempre con la predicación de Juan Bautista. Ese es el inicio. Es decir, cuando Dios decide actuar en la historia del hombre, aparece siempre en escena el hombre. Dios siempre se sirve del hombre para actuar en el mundo
y en la humanidad. Juan, en este sentido, va a ser ese punto de contacto, podríamos decir la bisagra, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La referencia a Isaías, hemos leído la primera lectura de Isaías y luego todo el Evangelio de Marcos empieza precisamente poniendo en boca de Juan el texto de Isaías y apropiándoselo. El texto de Isaías subraya un desarrollo progresivo de la historia de la salvación, un anuncio profético de algo que tenía que venir, pero que él no conocería. Juan hace una relectura de Isaías y aquí viene lo hermoso, y es que Juan ya no va a hacer simplemente profecía de futuro, sino que va a señalar ya con el dedo la realización en el presente de todo lo que habían anunciado los profetas en la persona de Jesucristo. De tal manera que en esa historia de la salvación hay, por una parte, continuidad, pero por otra parte hay ruptura. Ruptura no en el sentido peyorativo o negativo de la palabra, no, como una interrupción, un final de algo y un comienzo de algo nuevo, sino que hay una continuidad, pero que supone un cambio radical en la interpretación de la historia de la salvación a raíz de la redención, en el plan de Dios para con nosotros. Juan, en ese sentido, es la figura del precursor, es su función, ¿no? Preparar el camino del Señor. Precede a Cristo en cuanto testigo del pasado, de toda la historia del pueblo de Israel. Pero un camino que se ha interrumpido, y se ha interrumpido, si ustedes se fijan en las frases de Isaías, él hace una llamada a enderezar el camino, a levantar los valles, a bajar las colinas. Es decir, algo se ha truncado, algo se ha roto. Precisamente, yo diría que como consecuencia del pecado del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se ha alejado, ya no escucha más su voz. Por tanto, es necesario abrir nuevos caminos, quitando ese impedimento fabricado por el pecado del pueblo. Muchos senderos llevan lejos, pero también hay muchos que llevan a ninguna parte. Este es el problema. ¿Hacia dónde nos encaminamos? Y aquí es donde está el error del pueblo judío en la época de Jesús, que no supo interpretar los signos de los tiempos y ver el cumplimiento de todos los anuncios proféticos hechos realidad en Jesús de Nazaret. Es necesario, por tanto, en la voz de Juan, en la voz de Isaías, rectificar el camino del Señor con referencia a un Dios que ya no va a estar presente simbólicamente en un templo en Jerusalén, sino que va a estar presente, cercano al hombre, porque quiere habitar al hombre mismo. Por tanto, aquí se anuncia un cambio radical, una ruptura total en la interpretación de la historia de la salvación. Y es necesario el contexto. ¿Y el contexto cuál es? No es otro que el desierto. El desierto va a ser el lugar del encuentro, de la comunión, de la Iglesia. Fíjense que topográficamente, obviamente, nadie pone en duda que se refiere al desierto de Judá, pero más que descubrir un lugar determinado, lo que estamos llamados es a leer el símbolo. ¿Qué simboliza el desierto en el Evangelio? Es decir, el desierto como lugar de cercanía y como lugar de intimidad con Dios. Creo que esta es la gran reflexión que tenemos que hacer si queremos vivir auténticamente nuestro Adviento. Es un tiempo de acercarnos, es un tiempo de conversión, es un tiempo de intimidad con el Señor que solo vamos a poder vivir y descubrir en nuestro desierto, en el desierto interior del corazón. En el desierto, si se dan cuenta, anteriormente Dios ha hablado a su pueblo. Es más, en el desierto es donde ha convertido a su pueblo, donde lo ha hecho su pueblo elegido. En el desierto se celebran las bodas de Dios con su pueblo elegido, el pueblo de Israel. Por eso es normal también que el tiempo de salvación, el tiempo de la redención, se inaugure también en el desierto. ¿Y qué es lo que proclama Juan?
Es muy claro el Evangelio, esencialmente un bautismo de conversión. Pero aquí se tiene que dar también otro cambio sustancial, otro cambio radical. Entender qué es lo que Juan el Bautista, es decir, el pueblo judío, entendía por conversión. Y para eso es necesario rescatar su auténtico significado, que implica quitarle todo el moralismo que la doctrina cristiana le ha estado poniendo a lo largo de los siglos, porque cuando pensamos en conversión pensamos en estilo de vida, en costumbre, en hábito, ¿no? En el pecado, mandamientos. Hay que quitarle esa impronta, ¿no?, de moralismo y rescatar su significado original, que no es otro que un cambio de mentalidad, o mejor dicho, un cambio de rumbo en la vida. Esa es la conversión, cambio de rumbo en la vida. Es decir, una reorientación de la propia existencia que tiene que estar ahora orientada plenamente hacia Dios, pero una idea de Dios totalmente distinta de la que el pueblo judío profesaba. ¿Sí? No había que encontrarlo en un Sancta Sanctorum en el templo de Jerusalén, a través de unas ofrendas de animales, votivos, etc. No, es un Dios que se hace ahora presente en medio de nosotros y que hay que saber reconocer. La conducta, por tanto, si nos damos cuenta, en el sentido moral, no es más que la consecuencia de la orientación vital que nosotros hacemos en nuestra vida. Convertir significa cambiar el pensamiento, cambiar la forma de concebir la vida y rescatar ese pensamiento de toda la dispersión que nos ofrece hoy el mundo. Qué importante sería, yo les decía estos días atrás, el domingo pasado, que hemos perdido el Adviento. Y antes de empezar el Adviento ya estamos celebrando la Navidad. Ya hemos adornado todo, ya hemos prendido los villancicos, ya todos cantamos, ya todos saltamos, ya todos rompemos piñatas, etc. Ruido, ruido, ruido. Todo lo contrario de la invocación del Adviento, que es hacer silencio, ir al desierto. Silencio interior, para poder descubrir precisamente la voz de Dios. En el fondo, cambiar el pensamiento significa reorientarlo hacia aquel, con mayúsculas, que es el único que va a dar un verdadero significado a nuestra vida. En él está la esencia del sentido. Y no puede faltar. Evidentemente, si seguimos leyendo el Evangelio, nos damos cuenta de que en el texto hay una exageración literal, porque dice, todos los habitantes de Jerusalén iban a él. Yo creo que ese todos, y lo entre comillas, versículo 4, se refiere más, pone en evidencia, habría que decir, sobre todo la fuerza, el éxito de la predicación que actúa en todas las personas, que llega a toda la gente, que suscita interés y que provoca precisamente un éxodo impensable. Esta es la interpretación justa que hace el judío. ¿Sí? Es decir, todos, no se refiere a que todos los habitantes de Jerusalén fueron al desierto, esto sería impensable, sería inaudito. Pero el mensaje de Juan llega incondicionalmente a todos, no va destinado a una élite social, ¿sí? Como anteriormente la palabra de Dios sí estaba predestinada para ciertos escogidos. Ahora va a haber una vez más un cambio radical. Una frase que yo muchas veces les habré dicho a la salida del templo después de la misa, cuando algunos de ustedes se acercan a mí y me dicen, Padre, qué bien habló usted. Y yo digo, la mejor predicación, la mejor homilía, no es en la que tú sales diciendo, Padre, qué bien habló usted, sino, ¿qué tengo que hacer ahora? Es decir, un cambio radical. Te tiene que generar la palabra de Dios un cambio radical de vida. Te tiene que cuestionar interiormente qué estás haciendo mal, qué estamos haciendo mal, ¿no? Y necesitamos corregir en ella. Juan, por tanto, como profeta es figura del Adviento. ¿Por qué? Porque suscita esperanza, anuncia al que viene detrás de él, ¿no? Y aquí también hay un cambio radical. Si se dan cuenta, normalmente el discípulo viene detrás del maestro. Aquí va a suceder lo contrario. El discípulo viene antes,
para anunciar su llegada. Un nuevo cambio que nos presenta el Evangelio de hoy lo precede e invita a poner atención a un personaje mucho más grande que viene detrás y a quien dirá: no soy digno ni siquiera de arrodillarme ante él para quitarle las sandalias. Increíble, ¿no? La figura de Juan. Nunca concentra, si se dan cuenta, el interés en su propia persona. Ha concebido bien su misión. Es un puro instrumento para hacer realidad la presencia de Dios en medio de nosotros, para que tomemos conciencia de quién es el importante. Y aunque aparece inmediatamente en el momento en que Jesús se presenta, en el bautismo, Él desaparece. Es necesario que Él crezca y yo disminuya, y mis discípulos síganle a Él. Ahí están los primeros discípulos de Jesús, ¿no? El hermano de Juan, Andrés, y Juan, el evangelista, después, el jovencito. Es un desierto extraño. Fíjense en esta figura que nos presenta el Evangelio. Es un desierto donde resuenan voces. No es un silencio tal como concebimos, ausencia de ruido. No, hay voz en el desierto y está poblado de presencias y caracterizado por un ir y venir incesante de personas. Cuando hacía esta lectura y esta interpretación, me recordaba mucho mi experiencia en la selva. En ese sentido es muy parecido. Si se dan cuenta, para nosotros, habitantes de la ciudad, el bullicio es de día y en la noche aparece el silencio, ¿verdad? En la selva es todo lo contrario. La selva se hace bulliciosa, cobra vida en la noche. Todos los animales surgen, ¿no? Y empiezas a oír todos los ruidos, ¿sí? En el día no oyes nada, es silencio, ¿no? El animal se alimenta de noche, caza de noche, ¿sí? Y hace ruido. Es un poco esa voz y ese ruido también del desierto. Juan no predica en las plazas, sino en el desierto. Antagonismo puro y duro, podríamos pensar hoy. Qué contraste, no sé si lo han pensado ustedes alguna vez, con la tendencia, sobre todo político, social, hoy día no es cuando un político va a hacer un discurso, ahí van todos los acarreados, ¿no? A la plaza, hay que llenar el zócalo. Y Juan hace todo lo contrario, no se va a la plaza a hablar, se va al desierto donde no hay nadie. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué? Bien, si Juan no predica en las plazas, sino que se va al desierto, es para ponerse precisamente en contacto con el oyente. Huye de la ciudad, no va hacia los otros, sino que los otros son los que van a correr hacia él. No se busca un público, sino que se hace buscar por el público. Y necesitamos recuperar este sentido del desierto como lugar de encuentro y como espacio de comunión. Reencontrar el coraje de la soledad, de la cercanía de Dios, como un espacio privilegiado para poder acercarnos a los otros. Recuerdan el Evangelio, ¿no? Donde Jesús nos juzgaba precisamente por nuestra actitud con nosotros. Pero va a ser imposible esa comunión con el otro, con los otros, si no hay primero esa comunión con Dios. Ambas cosas son necesarias. Y es en ese silencio donde las palabras encuentran su esplendor, su fuerza original, desprendiéndose de todo ropaje de costumbres que le hemos añadido. Y en este sentido yo diría que también nosotros como Iglesia deberíamos de elegir el desierto como el lugar propio de la predicación. No para huir del mundo, por supuesto, no para evadirnos de nuestra realidad tantas veces incómoda en la sociedad, sino para recuperar precisamente en nuestro mensaje, en el Evangelio, aquella, diría, intensidad, profundidad y resonancia, eco, que son los signos de la palabra con mayúscula, la palabra de Dios, de Cristo, que llega de lejos y pone siempre en movimiento, en cambio, algo en nosotros. Es necesario el desierto. Vean incluso en los más mínimos signos
Juan se define a sí mismo como la voz que clama en el desierto, mientras que Jesús va a llegar y se va a definir a sí mismo como la palabra. La voz pronuncia la palabra, pero no es importante la voz, lo importante es lo que se pronuncia, es la palabra. No es importante Juan, es el intermediario, ¿sí? El interlocutor. Lo importante es la palabra que llega, precisamente escuchada desde el silencio. Es decir, en el desierto la palabra encuentra el camino para llegar al corazón del hombre, para llegar a nuestra intimidad. El desierto, en este sentido, es plenitud, es cercanía, es presencia, es comunión. Lo contrario al desierto no es la vida, la comunidad de los hombres, la ciudad, sino más bien se convertirían en el vacío y la lejanía. Es decir, si quieres predicar en la plaza y que todos te escuchen, te encontrarás con un desierto, es decir, un desierto escondido en la superficialidad de la atención de la masa que te escucha, que no sabe ni lo que dices. Pero si te vas al desierto vas a encontrar al hombre que tiene realmente ganas de escuchar, aquel que te busca. Y esto es lo que hace Juan. Y esto es lo que nos pone hoy en el Evangelio Marcos. Tercer elemento, surge, por tanto, en esta realidad nueva del desierto, un nuevo éxodo. ¿Qué entendemos por nuevo éxodo? Dice el versículo 5, todos los habitantes de Jerusalén salían para ir a él. Un éxodo totalmente distinto de los anteriores, si se dan cuenta. Jerusalén ya no va a ser la meta, como lo fue en el éxodo de Egipto, la huida de la esclavitud, o como lo fue en el éxodo de Babilonia, en el retorno del exilio, ¿no? El encuentro con Sión, con Jerusalén. Ahora Jerusalén se va a convertir en el punto de partida. Es decir, se sale de la ciudad para dirigirse a una nueva patria cuyos confines aún no están definidos. Se proclama la tierra prometida, pero aún no se sabe ni dónde está, ni cómo es, ni cómo será. Pero algo es necesario en la actitud del Adviento, la salida. Hay que salir de la ciudad, ponerse en camino, es decir, ser nómadas. No existe un auténtico cristiano sedentario. El cristiano está siempre en camino, en búsqueda, para el encuentro con Dios. María es la mujer del Adviento, María es la mujer en camino. En este tiempo, precisamente, que precede a la Navidad, fue aquel viaje, abandonar Nazaret para ir a Belén. Los Reyes Magos ven la estrella y van de todos los lugares, siguiendo la estrella, al encuentro del Mesías. Camino, éxodo, salida. Este es el Adviento. Abandonar la ciudad, que es el símbolo de las situaciones cómodas, es decir, de la tranquilidad, de las estructuras, de las costumbres. Dejar el refugio, por tanto, para ir a la intemperie. Ese es el Adviento. Dejar Nazaret para ir a Belén. Se da la espalda, por tanto, si se dan cuenta, a la casa de la esclavitud para correr el riesgo del reino de Dios. Y siempre el medio establecido. Esta vez la meta no es una tierra, la meta ahora es una persona, Cristo, el Mesías, el Señor. Cristo se convierte, por tanto, en el verdadero territorio sagrado que se nos anuncia y se nos promete, el lugar donde es posible ahora habitar con la divinidad. Cambio radical, ruptura con el pasado. El único acomodo consentido ahora a los nómadas del nuevo éxodo va a estar solamente en Cristo. Es el único lugar donde podemos acomodarnos, donde podemos establecer firmeza. Conclusiones. Primero, tiempo de conversión, como decíamos. La conversión siempre ha sido el objeto constante de la llamada de los profetas, pero hay que poner el acento en la reorientación global de la relación con Dios, el auténtico sentido de la conversión humana. Reorientar nuestra vida hacia Dios, proyectarla hacia Dios tanto en una postura interior como en una conducta exterior, en su totalidad. Segundo, una nueva liberación
¿A qué me refiero? Judea y Jerusalén son el lugar del que ahora es necesario salir, abandonar, en la dirección contraria, es decir, cruzar nuevamente el Mar Rojo, cruzar el Jordán, para liberarse ya no de la esclavitud de Egipto, de Babilonia, sino de la esclavitud de la ley que mata. Es el nuevo mensaje cristiano. Abandonar al Dios de la ley y encontrar al Dios del amor, que se nos hace realidad en Cristo. Abandonar la esclavitud de la ley que mata y acoger al Espíritu que vivifica. Este es el cambio radical que se opera en el desierto. Hace falta, por tanto, salir de la propia justicia, dice San Pablo, carta a los Filipenses 3:7, para acoger al Señor que ya no está en su lugar santo e inaccesible, sino aquí, entre los hombres, en el hombre Jesús, en quien reside, dice también San Pablo, Colosenses 2:9, corporalmente toda la plenitud de la divinidad en Cristo. Tercero, desierto, silencio, soledad, es revelación. Es la revelación de Dios. El desierto es ante todo aprendizaje y conocimiento de uno mismo. Aprender a conocernos nosotros mismos. Es revelación del ser a sí mismo, mientras la ciudad es el lugar del tener, donde uno se esconde y donde uno busca su seguridad. Pero piensen que el tener nunca nos va a dar la felicidad si no llegamos a encontrarnos con nuestro ser personal. Cuarto, el cristiano hoy, por tanto, necesita recuperar la riqueza del desierto como lugar de la palabra con mayúsculas. Fíjense que la palabra hebrea con la que se llama al desierto es midbar, y midbar no es otra cosa que lugar de la palabra. El desierto es el lugar de la palabra. Destruir la seguridad de la vida sedentaria, ser nómadas, ser capaces de un desarraigo perpetuo, es decir, convertirnos en extranjeros que residimos en todas partes, sin lugar fijo. El desierto, queridos hermanos, es Dios que te espera. El desierto es Dios que te espera con gran paciencia y amor. El desierto es Dios y el silencio es su palabra, donde debes de escucharlo. Vivamos, por tanto, nuestro desierto, nuestro silencio interior en este tiempo de Adviento. Cuidémonos del ruido que yo creo que muchas veces, en forma de tentación, el ruido que rodea estas grandes fiestas a las que nos abocamos, es la gran tentación de intentar acallar la voz comprometedora de Dios. No robemos a la Navidad su único protagonista, que es Cristo. Celebramos el nacimiento de Cristo, pero a veces celebramos cualquier cosa menos a Cristo. ¿Sí? Creo que hay que hacer cambios radicales a la luz del Evangelio que San Marcos hoy nos presenta en nuestra forma de vivir nuestro cristianismo y sobre todo de vivir nuestros tiempos fuertes litúrgicos como es el Adviento y la Navidad próxima. Que así sea.